Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros senadores, bienvenida, secretaria, al Senado de la República y también a todo su equipo de colaboradoras y colaboradores. Hemos escuchado con mucha atención su mensaje y tenemos desde luego a partir de ello o en relación a ello muchas preocupaciones. En obvio de tiempo voy a concentrarme solamente en dos grandes ejes que quiero dejar a su consideración. El primero de ellos, que nos alarma enormemente, es lo que nosotros denominamos como la configuración del nuevo Estado mexicano. ¿Por qué nos preocupa esto? Porque nos parece que cada vez se hace más difícil el ejercicio y la protección de los derechos de las personas. Desde el sexenio pasado, lo digo con responsabilidad y con respeto, se ha impulsado una estrategia deliberada para debilitar el sistema de pesos y contrapesos y con ello restringir las herramientas de protección de los ciudadanos frente al abuso del poder. Este proceso ha tenido varios episodios. El más evidente, sin lugar a dudas, es la reforma al Poder Judicial del 2024, que desde nuestra perspectiva desmanteló uno de los poderes de la Unión y cooptó políticamente a uno de los contrapesos. Una reforma que, por cierto, acabó con la carrera profesional de miles de juzgadores, que llevó a cientos de personas a competir en una elección plagada de irregularidades y que, cuando menos hasta el momento, no ha mejorado el acceso a la justicia de las personas. Pero no es el único ejemplo. Ya había habido una reforma a la Ley de Amparo en 2024, con la que se limita la posibilidad de que jueces y tribunales otorguen suspensiones con efectos generales frente a normas. Eso no solo redujo el control frente a las leyes inconstitucionales, sino que limitó la protección de los ciudadanos frente a las normas lesivas para sus derechos. Igualmente, la ampliación y el abuso de la prisión preventiva oficiosa, que tiene a 39,000 personas encarceladas sin juicio y sin sentencia, aun cuando se ha demostrado que las penas no reducen la incidencia delictiva, pero sí engordan las cárceles con jóvenes, en su mayoría pobres, recluidos en circunstancias francamente deplorables y sin acceso a una defensa adecuada frente a un Estado punitivista. Igualmente, la profundización de la militarización de la vida pública también es una expresión de esta reconfiguración institucional, porque distorsiona, entre muchas otras cosas, la naturaleza civil de la Guardia Nacional sin que efectivamente se ejerzan los mecanismos de rendición de cuentas para evitar los abusos del poder y la supervisión de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y en otras tareas. Y finalmente, la reforma a la Ley de Amparo, que está por discutirse y que representa una amenaza mayúscula a los mecanismos de defensa de las personas. Lo decimos con todas sus letras. De aprobarse en los términos que está planteada, limitaría el único mecanismo por excelencia para garantizar y proteger los derechos de las personas, de las comunidades y de los colectivos. ¿Está usted enterada, secretaria, que más de 50 personas han acudido a este Senado de la República, barras de abogados, defensores de derechos humanos, organizaciones feministas, académicos, especialistas, para advertir que esta reforma es regresiva, que debe detenerse, repensarse y modificarse? Porque nosotros lo decimos como lo han dicho ellos, ellas. Si quisiéramos verdaderamente hacer una reforma progresiva en el juicio de amparo, deberíamos estar discutiendo cómo corregimos la imposibilidad de cumplir sentencias del juicio de amparo, cómo facilitar y hacer asequible este juicio para todas las personas y cómo avanzar hacia la protección de los derechos colectivos, como los derechos indígenas, ambientales, entre muchos otros derechos que deben ejercer las minorías. No dudamos, también lo digo con responsabilidad, que los recovecos legales del propio juicio hayan tergiversado su función, del juicio de amparo. Pero esta reforma concibe al Estado como si fuera la víctima de los ciudadanos. Y esto no es así, nada más lejos de la realidad. Desnaturalizar el amparo no es justicia social, ni pone a la justicia al servicio de la gente. Por eso, frente a esta amenaza y lo que nosotros decimos deriva autocrática, ¿cómo le hacemos, secretaria, para proteger los derechos de las personas cuando desde hace varios años
se viene diseñando un sistema que coarta los mecanismos de defensa de los hombres y las mujeres de este país. ¿A quiénes recurren las y los mexicanos vulnerados frente a un Estado que está haciendo todo lo posible para eliminar los canales institucionales que permitan procesar esas demandas? Nos preocupa que esta configuración no tenga un talante democrático. Me voy rápido para irme a la segunda gran preocupación y que tiene que ver con la reforma del sistema electoral. El gobierno ha anunciado una comisión de la que usted forma parte, donde han convocado a foros de discusión en el país. Una reforma desde el poder para conservar el poder. Una reforma que pretende, según se ha dicho, atentar contra el pluralismo democrático, la representatividad de los partidos políticos, el árbitro electoral y asfixiar, si se puede, la operatividad de los partidos políticos, fundamentalmente de las oposiciones en plural. ¿Qué garantía, secretaria, tenemos de que estos foros no sean una simulación como los de la mal llamada reforma judicial, que sirvan para legitimar una decisión que ya ha sido tomada desde el poder? Desde nuestra perspectiva, una reforma electoral debe surgir, sí, de la sociedad, pero también de la pluralidad de las fuerzas políticas, incluidas las oposiciones, no desde el poder y menos desde el poder hegemónico. Cualquier reforma electoral debe generar certidumbre y debe evitar cualquier tipo de regresión al pasado de partido hegemónico. Nosotros decimos que ni las cúpulas políticas, ni un gobierno centralista, ni una mayoría calificada artificial son quienes deberían de sentarse a negociar una reforma electoral, sino las personas, las militancias de los partidos políticos, las y los demócratas y la expresión plural de quien integra la sociedad mexicana. No podemos dejar de hacer notar que los grandes ausentes hasta el momento de esta discusión son, por supuesto, los partidos políticos, pero también el árbitro electoral, pero también los académicos, los expertos y un gran sector que debería estar opinando. Por eso me atrevo a preguntarle, y entro a la parte final, ¿qué compromisos tenemos de su parte para que en esta reforma electoral estén presentes las ideas que hoy están ausentes? Termino simplemente diciendo, en respeto al tiempo, por cierto, le otorgamos a la secretaria bien merecido varios minutos extras. Déjenme decir nada más que el endurecimiento de la vida electoral de este país, el enrarecimiento, pasa por lo vivido apenas hace unos meses en Veracruz. Se perpetró un gran fraude electoral en el estado de Veracruz. Ante el indiscutible triunfo del Movimiento Ciudadano, fuimos testigos de un gravísimo fraude en dos de los municipios más importantes de Veracruz, en Papantla y en Poza Rica. Lo digo con todas sus letras. Con la intromisión de la gobernadora del estado, Rocío Nale, se tomaron las oficinas del OPLE en amplios municipios. Se violó la cadena de custodia de los paquetes, de las boletas, y miles de votos de Movimiento Ciudadano se convirtieron en votos nulos de la noche a la mañana. Perdón por lo que voy a decir, secretaria, pero entre lo que hemos visto en este documental, Crónica del fin del PRI, que documenta de manera fehaciente las tropelías electorales, y lo que vimos en Veracruz, no hay absolutamente ninguna diferencia. Hay un gravísimo retroceso democrático y eso es algo que, por supuesto, alarma a Movimiento Ciudadano. Finalizo, gracias por la tolerancia, reiterando el compromiso de Movimiento Ciudadano para el bienestar de las y los mexicanos. Ante los problemas que enfrenta nuestro país en términos de bienestar, justicia y paz, lo que menos necesita nuestro país es imposición. Lo que más le hace falta es política de acuerdos y diálogo republicano. En eso siempre contará con Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.